Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un auténtico placer tener hoy una pequeña charla con Miguel Ancho Bastos. Él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago, economista y politólogo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, bien, gracias. Aquí dispuestos a charlar un poco. Y un Qué bueno, placer qué ser bueno. invitado por el señor Lacalle. Qué bueno. Pues me encanta tener un rato para hablar contigo porque a mí lo que me gustaría es que le explicásemos a la gente que nos ve y que piensa que esto del liberalismo es como la selva y alguno decía, ¿no? La ley del oeste, ¿verdad? Explicarle por qué es el liberalismo más social que el intervencionismo, ¿no? Más social. A ver, yo sí estoy en estas cosas, es por los pobres, no estoy por los ricos. Es decir, yo soy profesor de universidad normal y corriente, no estoy comprometido ni en política ni en ningún tipo de grupo de presión, ni trabajo para ninguna gran empresa, nada por el estilo. Simplemente yo honradamente pienso que este sistema económico es el que más y mejor puede mejorar la vida de la gente más humilde. Simplemente así lo digo honradamente, es simplemente por esto. Creo que los ricos o las personas siempre más o menos saben sobrevivir bien en cualquier sistema económico, en cualquier época. Pero lo que ha hecho este sistema económico por los más pobres creo que no tiene parangón en la historia humana y por eso es lo que lo defiendo, ¿no? Básicamente, primero porque eleva el nivel de vida de la gente más pobre, ¿no? Y lo eleva relativamente mucho más que el, por ejemplo, pues pasan muchas personas de casi no sobrevivir a sobrevivir, y a sobrevivir con un cierto nivel de decencia, ¿no? Y con condiciones de vida muy semejantes a de las clases más altas. Esto puede parecer paradójico. La diferencia entre los ricos y los pobres en nuestras sociedades no es de cantidad, es de calidad. Es decir, a lo mejor no es que uno tenga coche y otro no tenga, no es que uno tiene un coche y otro tiene un coche mejor. Uno no pase frío o uno coma y otro no, es que uno come pues a lo mejor productos más exquisitos, más calidad, pero no, el otro no está sin comer o no está sin vestir, ¿no? O no está sin abrir. Esa es la diferencia. Puede diferir la calidad, pero no la cantidad. Cuando la diferencia antiguamente era de la propia existencia del bien, ¿no? Uno tenía comida, otro no tenía. Uno tenía casa, otro tenía casa. Uno tenía transporte y calzado y otro no lo tenía. Y esta es la diferencia muy grande, ¿no? En mi modesta opinión. Y ha mejorado mucho el nivel de vida, en todos los aspectos, a nivel, por ejemplo, sanitario, a nivel de esperanza de vida. Queda mucho por hacer, obviamente. Tampoco me quiero recrear en esto, ¿no? Pero creo que ha favorecido mucho a miles de millones de personas en todo el mundo. Yo creo que Todo el acabas mundo. de decir una cosa que Y por es, eso defiendo este sistema. yo creo que has dicho una Honradamente, a lo cosa. mejor estoy equivocado. De momento no encontré datos o evidencias que me lo corroboren o argumentos que me desmientan. Yo creo que así es. Sí, yo creo que has dicho una cosa absolutamente clave, que no es una cuestión de acceso a bienes y servicios, sino a la calidad o el nivel de precio que tienen esos niveles de bienes y servicios. Que muchas veces cuando se nos intenta equiparar desigualdad con pobreza, que es un error absolutamente dramático y completamente brutal, se hace eso, ¿no? Se nos intenta decir, la desigualdad ha crecido. Oiga, un momento, vamos a ver. Primero, la desigualdad no ha crecido. La desigualdad se ha reducido de manera absolutamente espectacular durante toda la historia a nivel global y además se ha reducido la pobreza. Y al reducirse la pobreza hay mayor cantidad de bienes y servicios que se están dando a los más pobres. Hay otra cosa que a mí me parece interesante, que es la visión de que el sistema económico capitalista y liberal, digamos que a mucha gente se cree que lo que hace es aprovecharse de la gente para ver la economía como si fuese una suma cero y por lo tanto, si tú no eres rico es porque alguien te lo está quitando. Si tú no has progresado es porque alguien te lo está quitando, ¿verdad? ¿Cómo le explicamos a la gente que eso es una falacia absoluta? No lo fue en su momento, tiene ciertos visos de realidad. Es decir, el que se llama el sofisma de Montaigne, ¿no? La idea de que los ricos son ricos a costa de los pobres, tenía ciertos visos de realidad en el pasado, porque buena parte de la riqueza
del pasado era una riqueza con base política, extracción de impuestos, de rentas, etcétera, ¿no? Cuidado, que ese tipo de desigualdad aún sigue existiendo. Es decir, hay personas que se benefician pues, de conexiones políticas o de privilegios para obtener rentas, pero otra no. Y esta es la gran diferencia de nuestro tiempo. Es decir, hay muchas personas que obtienen su riqueza simplemente satisfaciendo pues, necesidades de los demás, abaratándole bienes o favoreciendo que puedan vivir mejor. Yo cuando me dicen esta cosa de los ricos, por ejemplo, yo no es que sea muy partidario de Bill Gates, pero lo bendigo todos los días. Porque yo sé lo que es escribir a máquina. Ya por mi edad yo sé lo que es escribir a máquina y sé cómo se escribe ahora. Yo sé que tenía que repetir una hoja entera cuando me equivocaba, ¿no? Y pues yo bendigo eso y bendigo muchas otras cosas que a mí me han mejorado mucho la vida y por relativamente poco dinero, ¿no? Y además, como tú decías antes, la existencia de una persona como Bill Gates o como cualquiera de los multimillonarios del entorno tecnológico implica asimismo la existencia de decenas de miles de empleados que están en los niveles de renta más altos del mundo y además bienes y servicios que ahora damos por hecho, ¿verdad? Muchos de los chavales con los que yo hablo a veces, ¿no? Que me dicen que el capitalismo no funciona y que están peor que nunca, me lo están diciendo desde un dispositivo que incorpora mi primer trabajo, probablemente el trabajo de lo que era o lo que era la primera empresa en la que yo estaba, ¿verdad? Es decir, que no se están dando cuenta de la cantidad de acceso a bienes y servicios que tienen por un precio que hoy nos puede parecer pues modesto, pero que comparado con lo que es la historia es absoluta y totalmente tirado, ¿no? Es baratísimo. Sí, y casi todos los bienes que han bajado de precio, ¿no? El teléfono móvil, por ejemplo, claro, la gente joven se acuerda lo que era, por ejemplo, tener que hacer un viaje, llegar allí, que la persona pues, que estuviera enferma o que no pudiera recibirte con lo fácil que es mandar tu WhatsApp hoy, ¿no? ¿Cuántos viajes me ahorré yo gracias a tonterías de ese estilo, ¿no? Aparte de las comunicaciones que hay, pues ese tipo de cosas no se dan cuenta. O pueden mandar los apuntes. Entonces, yo cuando era estudiante tenía que atravesar todo Santiago andando para pedir los apuntes, porque los estudiantes no teníamos teléfono en el piso, que no se fiaban de nosotros, los caseros. No dejaban. Entonces teníamos que atravesar andando, llamar a la puerta y ver si estaba y si no estaba volver. O ahora le mandas una foto y se lo envías. ¿No? Son cosas que son tonterías, ¿no? Pero todo un montón de avances que hubo baratísimos, ¿no? Cómo se abarató la comida, por ejemplo. Claro. Cómo se abarató la ropa, por ejemplo. ¿No? Lo damos por hecho. Cuando voy a estas tiendas y es ropa bonita. Claro. ¿No? Todos los bienes que no se le dan importancia ninguna porque ya se nacieron con ellos, ¿no? Entonces, yo eso lo agradezco mucho, ¿no? Claro, yo nunca pasé miseria, eso que decirlo, pero yo aún la vi, ¿eh? Claro. Y además eso, tú has dicho otra cosa interesante ahí, yo la vi. que es el hecho de que la democratización de bienes y servicios que se ha generado con el capitalismo y el libre comercio, lo que ha generado también es que tengas acceso pues, no solamente a ropa, sino a ropa, como dices tú, bonita, bien hecha, de calidad, etc. No solamente a comida, sino a comida de calidad y nutritiva, etc. ¿no? Yo creo que esa es uno de los aspectos claves que se tiende a olvidar. Y tú como profesor de ciencias políticas y en el entorno de esa, ¿cómo percibes, o sea, o cómo le explicas a los chavales que lo que les están diciendo todos los días, que lo que hace falta es mucha más intervención, que hay que intervenir los precios, que hay que intervenir la economía, que hay que intervenir... ¿Cómo les explicas que eso no solamente no funciona, sino que genera el efecto contrario? No hay que explicárselo, lo explico usando la teoría económica y la política y también la ética. Es decir, ¿quién es esa persona para decirle a usted lo que tiene que hacer o no? ¿No? ¿Quién es? Es decir, para decir que usted no puede pues, llevar a cabo tal transacción o tiene que hacer tal cosa. ¿Quién es ese señor o esa señora para decirle a usted nada? Es decir, entonces, ese tipo de cosas también hay que decirlo. Es decir, que
La llamada intervención triangular de Rhodes. Si yo o usted pactamos una cosa y no nos metemos con nadie más, que es una tercera parte para decirnos que no podemos hacer ese pacto, ¿no? Que yo no le puedo comprar a usted un producto o que usted y yo no podemos negociar un precio, ¿no? Y aparte que distorsiona por completo la economía, porque no, el precio que fija en esa tercera parte o la regulación que fija en esa tercera parte pues no conoce la realidad de ese mercado, de esa circunstancia, no conoce cuál es el precio correcto, y esa interferencia lo que hace normalmente es impedir esa transacción, de tal forma que las dos partes quedamos peor, etc. Y eso es fácil, es la teoría del intervencionismo clásica, ¿no? Entonces, por eso lo voy explicando. Hay que usar ejemplos también, no solo en los mercados laborales, sino en otro tipo de mercado, ¿no? Entonces, en cualquier ámbito de la vida privada. Por ejemplo, a ellos les ofende mucho que haya regulaciones para jugar en Internet, por ejemplo, ¿no? Ah, qué bueno, ¿no? O sea, tú les o cosas de ese estilo, ¿no? Del juego y eso, cosas que les afectan a ellos, ¿no? Pero no, a lo mejor el mercado laboral no lo ven tanto, porque lo ven, siguen viéndolo como antes, pero este tipo de regulaciones que afectan a sus vidas privadas sí que les afectan más. Yo vi ejemplos de eso, ¿no? Entonces, hay que usar este tipo de argumentos, y repito, sobre argumentos económicos, pero también argumentos éticos que muchas veces nos olvidamos de ello. Es decir, si esto está mal, no solo es porque sea ineficaz económicamente, cosa que en última instancia me importa relativamente poco, me importa porque no es ética, no es ético. Es decir, ¿quién es una tercera persona para imponerse? ¿No? ¿Quién le dio ese derecho? Efectivamente. Esa idea, además, yo creo que es muy correcta lo que tú comentas, porque cuando le comentas a un intervencionista pues, que esas medidas no son eficaces desde el punto de vista económico, probablemente te lo reconozcan, pero no les importa, ¿no? Lo que hay que hacer es rebatirlo desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral. El impuesto de sucesiones no es un problema de que recaude poco o recaude o que tenga poco impacto recaudatorio, sino que es inmoral, ¿no? La intervención de precios no es solamente que no funcione porque luego en realidad los precios tampoco mejoran, que como ocurre en Argentina, donde llevan con intervenciones de precios desde hace 50 años y los precios no paran de subir, ¿verdad? Entonces, no es solamente eso, sino que es inmoral, ¿no? Es inmoral y además termina por ser lo contrario a lo que fingen proteger, ¿no? Que yo creo que eso es una de las partes que son a lo mejor difíciles de explicarle a los ciudadanos, ¿no? Porque, claro, una de las cosas, y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Una de las cosas con el concepto de liberalismo, libertad, responsabilidad, que cada parte, que las partes negocien lo que es mejor para ellos en condiciones de libre mercado, etcétera. Claro, introduce un elemento en el que rápidamente el intervencionista te dice, no, yo te voy a proteger, ¿verdad? Yo te voy a proteger porque en realidad eso que te dicen que es libre no es libre porque te lo impone el mercado, el capitalismo, los empresarios, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la realidad es que en un sistema de mercado libre, si el empresario tiene como objetivo dar un producto o un servicio malo y tratar mal a sus trabajadores, desaparecerá por competencia y por que se van los trabajadores a otro sitio, ¿verdad? Pero ¿cómo ves tú esa idea de, digamos, explicarle a la gente por qué esa idea de que te están protegiendo en realidad no te protege? Primero porque el lenguaje, porque parece que hay una asimetría, que uno es fuerte y otro débil a priori. Claro. A priori. Y, por ejemplo, todo el derecho laboral es un derecho de excepción. Normalmente debería ser un derecho de contratos, que las dos partes fijan su salario, negocian, pues de acuerdo con la sea que sea, pero se parte de una a priori, que una parte es fuerte y otra es débil. Sí. Y eso hay que demostrarlo. Claro. Y eso hay que demostrarlo, porque siempre pensamos en las películas tipo Las uvas de la ira, un patrón así gordo, miles de desalmados, no, y Messi. Claro. ¿No? O un futbolista, también a priori es el obrero, no, es decir, cuidado, y a lo mejor estoy exagerando y estoy poniendo un ejemplo, pero no todos los casos, el obrero siempre debe, porque es un derecho asimétrico, es decir,
el patrón o el empresario no puede ir o cortar la relación a su gusto, pero el obrero sí puede cortarla a su gusto. Digo, ¿por qué? Es a priori, pero ¿por qué? Demuéstrame, ¿no? Decir que, no, que es más fuerte, porque además el propio lenguaje habla como de fuerza, como que uno es más fuerte que el otro, como si fuera una pelea y no un contrato, ¿no? Y es un contrato en las que las dos partes buscan lo mejor. Es decir, el patrón intenta contratar al mejor obrero dentro de un precio y el obrero intenta contratar al mejor patrón también dentro de un precio. Y si hay un patrón que le da más, sin misericordia lo abandona. ¿No? Claro. Pero no es una cuestión de fuerza. Fuerza es si estuvieran encadenados, si estuviera con... Y esto tiene que ver mucho con el lenguaje, porque muchas veces asimila el capitalismo con la esclavitud. Claro. ¿No? La esclavitud del salario, la esclavitud, es un lenguaje que a la gente le carga, pero no es una esclavitud, porque la esclavitud yo lo puedo vender al trabajador, no lo puedo vender separado de su esposa, ni le puedo dar latigazos, ni puedo obligarlo a que venga a trabajar si no quiere, ¿no? Y la gente piensa que es lo mismo esto que la esclavitud, y no se dan cuenta de lo que era la esclavitud. La esclavitud es que yo lo podía coger a una persona, literalmente venderla, separarla de su familia y mandarla río abajo, como las novelas de Huckleberry Finn, ¿no? Que se puede usar, que yo soy dueño o tengo derecho a castigar físicamente a una persona. Y en el mercado laboral no es así. El mercado laboral puede ser cruel, puede ser duro, y yo no lo conozco. Yo no, a lo mejor yo vivo una vida más fácil o lo que sea así, ¿no? Pero no es una esclavitud. Por lo menos ese lenguaje ni es una relación de fuerza. Para mí es clave lo que acabas de decir tú, que no es una relación de fuerza. Sobre todo en un país en el que el 83% de las empresas son microempresas, pequeñas y medianas, pero realmente pequeñas, que tienen menos de 2 empleados. El que piense que ahí hay una relación de fuerza entre el empleador y el empleado está completamente equivocado, y probablemente esté equivocado en cuanto a quién es el que tiene un poco más de fuerza. Probablemente el que tenga un poco más de fuerza en ese contrato sea el empleado, ¿verdad? Depende. Claro, es que depende. Por ejemplo, a la hora de recoger una cosecha, la cosecha se pudre en 2 días. Eso es. Hay días que son clave. Piense, por ejemplo, un día de fin de año un camarero, si no le darán día a trabajar. Claro. Ahora, este año a lo mejor no es buen ejemplo, pero hay días que el trabajador tiene mucha fuerza. Por eso se le contrata fijo, Claro. para que esté disponible cuando hace falta. Claro. ¿No? Claro. Si no se contrataría spot cuando hace falta, ¿no? Efectivamente. Tiene el contrato precisamente para cosas de ese estilo. Esa es Por eso se garantiza una seguridad o un contrato más o menos estable. Pero no es una relación de fuerza. Claro. No, porque, por ejemplo, ¿qué es más móvil, el capital o el trabajo? La gente piensa que es el capital, es mucho más móvil el trabajo. Total. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, ustedes por 50 euros, si se los doy yo, esta tarde se ponen en cualquier punto de Europa. Sí. Esta tarde, llaman por teléfono al aeropuerto o van por internet, sacamos un billete y por un vuelo de otros baratos en cualquier punto de Europa, esta misma tarde. Una empresa grande no se puede mover así tan fácil. Claro. Tiene que abandonar naves, tiene que abandonar infraestructuras, no es tan fácil el movimiento, está como más presa de su mano de obra. Una empresa grande, una empresa instalada, que un trabajador. Eso no quiere decir que sea deseable que se marche. Es decir, con la facilidad de movimiento que hay a día de hoy, yo tengo una alumna mía que también trabaja en Londres, una alumna mía mayor, que viene todos los fines de semana a casa, pues tiene su madre. Pues viene, ahora estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Pero venía por 50 euros a la semana. Eso que acabas de comentar, muy poca gente lo entiende, que el capital tiene un componente cautivo que le hace no solamente muy difícil moverse con respecto al factor trabajo, sino que además tiene un coste de oportunidad mucho mayor. Es decir, que el trabajador, cuando encuentra una oportunidad nueva en cualquier otro sitio, se desplaza, tiene un coste de oportunidad, puede tenerlo, pero muy bajo. Probablemente inexistente, porque si decide voluntariamente cambiar de trabajo, lo hace porque va a tener mejores condiciones, mejor salario, etcétera, etcétera. Sin embargo, el capital, incluso si tiene una oportunidad de inversión mejor que la de estar con una fábrica o con una empresa radicada en España, el coste de oportunidad, el coste de salida y el coste de entrada, más la dificultad de movilidad es mucho mayor.
Eso muchas veces, bueno, y por eso los gobiernos, obviamente, se benefician mucho más de los capitales cautivos que del factor trabajo. Esto no quiere decir que la gente tenga que marcharse ni que sea deseable que se No, marche. no, A mí, claro, nada claro. me... No, quiero decir que la oportunidad que tiene de movimiento un trabajador ahora, el círculo de movimiento que tiene, sea con automóviles, con trenes, es mucho más grande que el de antes. Antes era la distancia literal de ir andando. Totalmente. Ahora tienes en el mismo día pues, 100, ciento y pico kilómetros perfectamente, incluso sin gran coste, si lo haces bien, ¿no? Y después la desutilidad marginal del trabajo. Es decir, el trabajador cuando pierde un día de trabajo por una huelga, por ejemplo, pierde sus días de huelga, pierde su salario, efectivamente, pero el patrón pierde también mucho. No solo pierde el trabajo, pierde a lo mejor tiene que entregar un pedido en plazo y no lo puede entregar. Recuerdo aquí en el Naval, pasó hace tiempo, hubo unas huelgas, se retrasó un pedido y el que contrató el pedido no se hizo cargo del barco después, por incumplimiento de contrato, ¿no? El patrón tiene que pagar el alquiler, o tiene que amortizar los créditos, tiene que pagar sus materias primas, tiene que almacenar, tiene una serie de costos, que precisamente por eso se hacen huelgas, porque hacen daño. Claro, claro. Cuidado, que yo defiendo el derecho a la huelga. Es Todo, decir, sí, yo te por eso digo, pero por eso se hace, porque hacen daño. claro. Le Y hacen además, mucho por daño eso al se hace, patrón. porque hacen Sí. más daño Claro, al capital y a la empresa que al trabajador. Porque claro, efectivamente. el capital circulante eso no hay manera de cambiarlo cuando estás en huelga. Tú te pones en huelga y es verdad que Sí. tú pierdes la parte de salario de esos días que estás en huelga. Pero es que el capital circulante de la empresa que cierra esos días es mucho mayor a la suma de los salarios de todos. Entonces, eso genera claramente un impacto mucho mayor, por supuesto, ¿no? Pero dicho esto, a mí siempre me gusta enfatizar también que nuestro discurso no hace nunca referencia al trabajador. Eso es Esto es culpa nuestra. Siempre estamos centrándonos en el innovador, en el desarrollo, y más de más, sí, las startups. ¿No? Estas cosas todas. ¿No? El business angel. Sí, pero ¿y el trabajador? El trabajador es la gloria del capitalismo. Es la gloria del sistema capitalista. Es decir, que sin él no hay nada. Tú puedes tener todas las startups y todas las cosas que quieres y tienes unos trabajadores malos, eso no vale para nada. Tienes que tener trabajadores diligentes, serios, competentes, honrados. Este tipo de calidad es muchas veces lo que nos olvidamos, que sin eso no hay capitalismo tampoco. Claro. Yo digo muchas veces, bueno, por mucho capital, libre mercado que haya, por ejemplo, hay unos países de África que dicen que están todo el día comiendo una especie de droga que se llama cat, ¿no? Están como amuermados todo el día. Tú que pongas el libre mercado allí, todo lo más capitalista que haya y tal, con esa gente poco vas a hacer. Que están todo el día así amuermados, dormidos por esa droga que comen. Sin esa mano de obra allí no hay capitalismo. Y uno de los grandes logros del capitalismo que nunca resaltamos es el enorme desarrollo que se ha producido en el trabajo. El capital humano, claro. El capital humano, el trabajador, no solo el dirigente o no, claro, no, por supuesto. el obrero, el trabajador, que muchas veces nunca le dedicamos una palabra. Claro. No, yo por eso yo escribí un libro, se llama Acabemos con el paro, ¿no? En el que hablaba de la importancia absolutamente clave del capital humano en el progreso y en el crecimiento económico y en el crecimiento en cuanto a investigación, desarrollo, etcétera, etcétera, y la importancia para mí absolutamente clave de algo que se demoniza constantemente en nuestro país, que es que los trabajadores reciban parte del capital, reciban una remuneración variable en acciones o en parte de esa participación en los beneficios, de manera que se acelere el desarrollo del capital humano. Para mí es absolutamente, vamos, de hecho, el desarrollo del capital humano no existe si no hay capitalismo. Porque, es que ahí está la clave. claro, porque si no es uno por el lado del salario en competencia en el que vas buscando y encontrando nuevas oportunidades, o participando de la gestión y del capital de la empresa, el desarrollo del capital humano no existe porque no hay incentivo. Entonces, por eso para mí estoy completamente de acuerdo que en el discurso del liberalismo se olvida mucho el recordar que
los trabajadores, ¿no?, son parte de eso que nosotros llamamos progreso y que llamamos crecimiento económico, y que el crecimiento económico, sin unos trabajadores, como tú bien dices, bien formados y bien preparados, pues no. Y no solo formados, es que ahí está la cuestión, no solo es educación, son valores. Eso es. Ser puntual, por ejemplo, es hacer la cosa bien, bien, es decir, que, me explico, que esta pieza no va sin fallos, ¿no? Claro. Y ser serio, y hay que acabar el trabajo antes de marchar, es decir, no es así, ¿no? Y tener cierta lealtad también por su empresa, y el orgullo de trabajar en una empresa, que también muchas veces se pierde. Pues yo trabajo en tal fábrica, antes estábamos orgullosos, trabajo aquí y nuestras cosas, lo que hacemos nosotros está muy bien hecho, lo hicimos nosotros, ¿no? Claro. Claro. El orgullo de pertenecer a una marca o a un proyecto en el que tú percibes esa identidad entre lo que es el capital financiero, el capital humano, y lo que son lo que se llaman stakeholders, ¿no? Los clientes, Sí. los distribuidores, los suministradores, la sociedad en general. Eso es en sí mismo un valor espectacular que además donde mejor se percibe es precisamente en aquellos sitios en los que está muy arraigado una fábrica o una marca o por ejemplo, pues lo que son unas bodegas o lo que sea, con la comarca en particular. Hay una simbiosis de la sociedad con esa empresa, y esa empresa entrega esa parte de su beneficio vía reconocimiento, empleo e inversión, ¿verdad? Sí. No, ahí está. Es decir, esos orgullos mira, este vino lo hicimos nosotros, estos coches están bien hechos, los hicimos nosotros, estas piezas, me explico, y esta cosa, a veces atacando esto no lo hicieron nosotros, que no vale para nada, nosotros sí que lo hacemos bien las cosas, ¿no? Ese tipo de sana competencia, digamos, entre los trabajadores de hacer su trabajo bien. Ese tipo de cosas a mí me interesa mucho. No hay, repito, no hay un discurso, ni hay un discurso que le venda al trabajador las ventajas del capitalismo. Todo el discurso nuestro, lo que leo yo por lo menos, está pensado para el empresario o intentando influir en la política pública del gobierno, pero no, digamos, diciéndole al trabajador lo que gana con este sistema. Claro, claro. Sino que el discurso que les permea sigue siendo: nos están robando, nos están explotando, porque es el discurso que les llega, pero no hay un discurso para ellos. Claro. A mí me gustaba mucho un victoriano, que ya no es muy conocido, que se llama Samuel Smiles. Sí. Tú que viviste en Inglaterra igual lo conoces, ¿no? Sí, aquí hay un libro, ahora lo buscamos. Sí. Y no, en España está traducido en un libro de los años 30, 40, o sea que ese libro debe tener toda su obra. Desde entonces no se reeditó más, ¿no? Pero él era un capitalista, pues se retiró y se dedicó, digamos, a predicar el capitalismo a los obreros, no a los burgueses, a los obreros. Intentaba, digamos, creó bancos de peniques, no grandes bancos, y cosas, por ejemplo, una cosa que me enfada mucho de la banca ahora, ¿no? Que yo veo a mi sobrino que es ahorrador, va con sus monedas allí, y el banco casi lo echa. No, porque parece como que se molesta que vaya con unas pesetas o con unos céntimos o unas cosas así, que fue lo que ahorró esa semana. Pero mira, yo empecé así. Yo todos los sábados, aún antes abrían los sábados los bancos, me acuerdo yo tenía un cerdito que me daban así de esos de antes, ¿sabes cómo eran, no? Sí, claro. Y yo con mis pesetas, las pesetas de aquella que ahorraba yo, pues aquí me las contaban y las metía en una libreta, en una cigüeña, ¿no? Pero aquello me hizo crear un valor que aún le soy leal a ese banco de hoy. Eso está muy bien. Eso es muy sí, pero es que ahora ya no hacen así. Claro, es que hay otra cosa que es muy peligrosa desde el punto de vista... ¿Y qué dice con esto? Que ese tipo de ahorro de peniques o de pesetas ya no se da, pero eso genera una fuerza moral tremenda, porque tú ves que cada semana tienes 4 peniques más, cada semana tienes más que la anterior. ¿Sabe lo que pasa? Que la política de represión financiera de los bancos centrales, como está destinada precisamente a penalizar el ahorro, termina haciendo que los bancos, no por probablemente mala intención, sino porque, vamos, es que literalmente les pesa en el balance, ¿no? Eso que era una forma, además,
de fidelizar, como tú bien dices, tú sigues con el mismo banco que en aquella época porque te da esa confianza, etcétera, se está rompiendo por culpa de esa política absolutamente abyecta de represión financiera, de tipos de interés cero, atacar al ahorro, atacar y claro, se introduce en la mente de los ciudadanos que ahorrar es malo, que lo único que hay que hacer es gastar y endeudarse, que si ahorras mejor que se lo gaste el Estado. Todo un engranaje de mensajes que son, que permean a mucho, y tú has dicho una cosa muy interesante, que es a los valores, que van directamente a la línea de flotación de los valores de responsabilidad, de prudencia, de honorabilidad y de respeto también, ¿no? ¿Verdad? Porque era disciplina. Claro. Eso que hacía Smiles, por ejemplo, que le enseñaba al obrero a capitalizar una cerveza, la segunda cerveza, se la enseñaba a capitalizar. Es decir, una cerveza todos los días, hay tipo de interés y tal, te da esto. Le enseñaba ese tipo de cosas, no la primera, la segunda, no para que empezara poco a poco, pero eran pequeñas cantidades. Pero eso generaba una disciplina tal en el trabajador que le llevaba, por ejemplo, a abandonar muchos vicios, a llevar una vida más ordenada, una vida más de trabajo, aquello bello que fructificaba. Pero ahora creo que ese tipo de costumbres o de cosas se abandonan. Incluso le hacen un daño terrible. Como saben, yo soy muy crítico del crédito al consumo. Sí. Es una cosa que empezó precisamente como el dinero barato. Claro. ¿No? Antes los coches, por ejemplo, se vendían con un plan inverso. Ford, cuando vendía un coche, decía, ¿quiere usted un coche? Pues entonces meta, por ejemplo, $100 al mes durante 4 años, al cabo de 4 años, eso es dinero más un interés, le da su coche, ¿no? Pero tienes que ahorrar primero para tener el coche. Tienes que ahorrar primero, porque yo soy de la partidaria de que solo se deben financiar los bienes que se autofinancien. Por ejemplo, una máquina de coser, pues se puede financiar. Una furgoneta, pues se puede financiar, porque con el dinero que genera esa máquina puedes pagar el crédito. Pero, por ejemplo, los bienes de consumo no soy partidario de financiarlos a crédito. Soy partidario de pasar el sacrificio primero, ahorrarlo y tenerlo así, porque genera disciplina, ¿no? Claro. Y ese tipo de costumbre, y en cambio ahora todo es crédito barato. Eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque claro, se introduce el concepto de propiedad antes de que la tengas. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, me han quitado mi casa, ¿no? Sí. No, perdona, no es tu casa, tú tienes una hipoteca y has pagado a lo mejor un 0,5% del capital, por ejemplo, ¿no? Y no es una defensa ni de los desahucios ni de nada, pero la idea de que la propiedad es previa a la verdadera propiedad. Un coche a crédito, ese coche no es mío hasta que lo haya pagado. Yo me acuerdo de cuando mis padres terminaron de pagar la hipoteca de su casa. Sí. Me acuerdo perfectamente, era un macaco, pero me acuerdo perfectamente, ¿sabes por qué? Porque hicieron una fiesta, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora, con esa... Fíjate qué cosa tan tremenda que estamos viviendo ahora mismo, tú lo estás viendo como economista, que lo estás escuchando constantemente, que el problema de que la economía no se esté recuperando lo rápido que se esperaba es porque los ciudadanos están ahorrando demasiado, como fueran tontos. Sí. Sí, es que a mí eso me irrita mucho, porque es un ataque sistemático. Claro. ¿No? Por eso digo, pero en cambio las costumbres que se siguen ahora desde los bancos o desde el poder, es compra ahora, endeudate, el primer sueldo que tengas, no del trabajador, quédate encadenado por toda tu vida con una deuda, y cuando acabas de pagar la deuda del coche, la de la hipoteca, claro, no me extraña que el sistema no les guste, porque no tienen libertad ninguna. Es por ejemplo, pero eso es porque no se hace pedagogía tampoco. Ya. O sea, desde la juventud. Eso que Kiyosaki, esta gente que a mí me gusta mucho difundir ese tipo de libros, ¿no? Mira, el primer sueldo no lo gastes, ahorra, compra el coche después, no ahora, como puedas, ¿no? Porque si no ya estás encadenado de por vida. Y claro, así después me trae que el sistema no les guste. Porque llegan a una edad que prácticamente todo lo que ganan va directamente para el banco. Claro. Y lo que dices tú, la propiedad ya la perciben como suya, entonces no entienden por qué tienen que pagar al banco. Claro. Se nubla el concepto de a lo que tú realmente tienes derecho de posesión, porque es tuyo, en favor de lo que yo llamo la solidaridad con el endeudado, ¿no? Es decir,
en todas las crisis tienes, no, es que hay que rescatar a esto o al otro, etcétera, y sin embargo, los que se han comportado adecuadamente, esos que han ahorrado, esos que no han cometido excesos, etcétera, entonces se genera, claro, y tú acabas de decir eso, ¿no? Que se genera que resulta que estás descontento con el sistema, pero la razón por la que estás descontento con el sistema es porque has roto la percepción de lo que es tu propiedad con respecto a lo que es tu obligación, que no es lo mismo. Sí, 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 todo pasa así. Entonces, claro, todo este tipo de demagogia solo ayudan, porque los bancos están robando, los intereses, toda esta demagogia que se hizo con las hipotecas, esta cosa así, ¿no? Ah, total, total. Con las hipotecas, vamos, para empezar, la primera, que a mí me costó, me montaron una en el año 2009, en una de las primeras veces que salí yo en la televisión, por decir, no, oiga, es que ustedes no tienen hipotecas, ustedes tienen préstamos personales con garantía hipotecaria, que no es lo mismo, pero, Sí, le sí, llaman, sí. pero le llaman hipotecas. Y usted se piensa que es un préstamo que está ligado a su casa. No, 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 está ligado a todos sus bienes. Está ligado a todo lo que usted tiene, ¿no? Es que, ese exceso de incentivar el crédito, precisamente en vez de generar, o sea, lo que generó lo que genera el apoyo al sistema de libre mercado, a la apertura, a la propiedad, etcétera, etcétera, es precisamente el conocimiento del coste de la propiedad, del conocimiento del proceso que te lleva a ser propietario. En el momento en el que tú pasas de las obligaciones y los riesgos que conlleva a que todos sean derechos, claro, obviamente, primero das por hecho lo que tienes, grave error, gravísimo error, y después encima dices que el sistema no funciona. Claro, después y es muy fácil después apoyar políticas que por encima te liberen de eso, ¿no? Claro, Entonces, claro, pero que te libere, fíjate qué curioso. Porque a mí me decía el otro día, no, es que me decía el otro día alguien en las redes sociales, me decía, es que usted nunca me va a convencer a mí porque yo soy anticapitalista. Y yo me estaba imaginando a esa persona desde su ordenador personal o desde su dispositivo, desde su casa cómoda, desde su coche o desde donde quieras, que me estaba diciendo lo anticapitalista que era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da por hecho que todos los bienes y servicios de los que disfruta le van a ser entregados y los va a tener con el mismo nivel de acceso y de precio en un sistema en el que no exista el capitalismo y el libre claro, mercado. esto es lo que explica Daniel Bell, de otros autores, en las contradicciones culturales del capitalismo, cuando explica esto. Es decir, la gente da por sentado lo que tiene. O sea, sobre todo la gente joven. Yo como soy más mayor, aún vi algo de lo de antes. Tampoco repito que viera tanto, pero que vi algo de cómo era el mundo de antes. Pero mucha gente de ahora piensa, repito, que la Galicia de antes era como la de ahora, pero con 3G. No, que iba más lento. Piensa que era como ahora, pero con internet más lento. ¿No? O una cosa así, ¿no? O que iba todo, que no había cobertura en todas partes, una cosa así. No, no ven lo diferente que era. Lo diferente Y que era. además, no lo diferente que era hace 3 siglos. Esto me Yo pasó lo a mí vi. en una clase mía, ¿no? Que me decía, o me dijo una persona en la clase, me dijo, es que nunca hemos estado, la juventud nunca ha estado peor que ahora. Y le dije, me parece que no tiene usted ni idea de lo que está hablando. Pero vamos, no por hablar de hace 3 siglos, porque para esta gente además, desde 1975 para atrás es como el Pleistoceno, ¿no? Pero no, mi experiencia, ¿no? Mi Sí, experiencia, yo empecé a trabajar en el año 1991, sí. Vamos, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo que la juventud nunca ha estado peor y que nunca ha tenido peores situaciones. ¿Qué es No lo lo perciben. Pero claro, yo pienso en mis abuelos se levantaban a las 4 de la mañana para cargar pescado en el puerto, después tenía que trabajar al campo, aún por encima le mandaron después ir a una guerra, que no tenía ganas ninguna de ir, pero tuvo que pasar, o sea, como con la juventud, es decir, ¿no? Y claro, después las que vinieron después, hambre física. Los años 40, hambre física en España, hambre física, es decir, no es una cosa de malnutrición, es una cosa de hambre física, que no había para comer, ¿no? Claro, y ahora, claro, parece que es la vida muy dura y así, y seguramente ellos lo perciben así, no es una cuestión solo
A lo mejor lo perciben porque ven que no tienen trabajo y efectivamente antes sí que era más fácil encontrar trabajo, también lo reconozco, ¿no? O era más fácil, por ejemplo, por mis padres construir o hacer una casa. Ahora sí que es relativamente más difícil, ¿no? Pero muchas cosas mejoraron mucho. Muchas cosas, Claro, viajes que hacen, por ejemplo, que mandan así TikToks o viajes de estos que mandan están en Berlín o están en claro. Rusia o están así, se van en Erasmus todos. ¿Qué podía soñar yo si la primera vez que viajé al extranjero así un poco bien fue con 30 Te voy a años? contar una anécdota que lo vas a flipar, ¿eh? Una persona que trabajaba conmigo no paraba nunca de quejarse de que los sueldos eran muy bajos, de que la vida era un problema tremendo para la juventud actual, que no había facilidades, etcétera, etcétera. Y a la vez estaba haciendo lo que se llamaba un 30 antes de los 30, que es visitar 30 países antes Sí, de sí. cumplir 30 años. Y yo pensaba, esa persona no se está dando cuenta de que no visitar 30, ni 29, ni 12, ni uno, sino que, o sea, no se dan cuenta, no nos damos cuenta eso que tú acabas de decir, ¿no? De la democratización de los bienes y servicios. ¿Eh? Cuando se dice eso, que se enfadan tanto los socialistas, ¿no? Cuando se dicen que un pobre de hoy en día tiene mucho más que Rockefeller tenía en los años 20, ¿eh? Es un hecho empírico, es un hecho empírico, es una realidad en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, Sanidad, seguro. acceso a bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que tenemos que hacer hincapié sobre los trabajadores, sobre los jóvenes, porque Sí, parece... sí, sí, no, ahí fallamos mucho. No, no. Efectivamente, a veces el discurso es muy centrado en el empresariado y estas cosas que nosotros decimos, pero no pensamos que también ellos a lo mejor, efectivamente, hay que pensar también ponerse en la piel del joven, ¿no? Que ve el mundo como un mundo hostil. Y esta juventud, cuidado, aunque tenga así sus cosas, es una juventud muy buena. Yo estoy muy contento con ella. No, es una juventud espectacular, porque con Es todas mucho mejor que estas... nosotros. Mira, son gente mucho mejor que nosotros. No, Nosotros, el más tonto hace relojes. Yo, la no, gente... y Sí, son buenos, son buena claro. gente. Y nosotros éramos mucho más malos nosotros. Y más violentos. Éramos más violentos. Pero es muy interesante esto que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, mira, cuando yo empecé a trabajar, sin quitarle bondades ni nada, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar, la inmensa mayoría de mis compañeros de carrera lo que querían era trabajar en un banco de inversión, en un gran banco de inversión, ¿de acuerdo? Perfecto, no hay ningún problema con eso. Ahora, esa gente que ya no son, yo no soy alumno, soy profesor, igual que tú, lo que ves es una disparidad y una diferencia en las inquietudes y los intereses de las personas que es admirable. A mí me parece fantástico, ¿no? Ver cómo hay mucha gente joven que lo que está haciendo es pues que toma decisiones basadas más en elementos que son más intangibles y más y que, como dices tú, que son más buena gente y están muy bien preparados. El problema es que tienen un sistema que les condena a conformarse con una situación por la que no se tendrían que conformar. ¿Cómo lo ves tú eso desde el punto de Sí, la... yo veo que, por ejemplo, es que no sé a qué se debe. Yo también veo cierto declive en el interés por este tipo de temas que tocamos nosotros. Yo Sí, creo que la juventud ahora, este tipo de debates que tenemos nosotros les interesa menos. Es mi experiencia y yo doy en facultades bastante pues, interesadas en estos temas, ¿no? Pues tienen otro tipo de debates que, que son los que son. Entonces no les preocupa mucho eso. Entonces, al no estudiarlo no se preocupan mucho por este tipo de cosas. Solo ve que no tienen trabajo y que tienen que marchar, entonces echan la culpa a una especie de sistema o una cosa por el estilo, ¿no? Y cuando digo, pero vamos a ver, ¿por qué tienen que marchar ustedes? ¿Por qué no? Y marchan ustedes, yo que sé, a Londres o marchan a Alemania. sí. Y no sería más fácil que copiaran el sistema laboral de allí y lo pusieran aquí, por ejemplo. Esa es la otra cosa. Eso, Esa y es la eso, otra ahí, cosa. montan el grito en el cielo, pero se van a países, aquí montan el grito en el cielo. Ponen el grito, Esa- perdón, ponen el grito en el cielo por que yo propongo políticas no utópicas, no, sino políticas que existen en otros países de Europa a los que ellos van después. Eso Porque es, ya hay eso es, trabajo. Me dice, eso ay, es, hay trabajo y aquí no, porque somos una raza distinta o lo que sé. No, eso es una ojalá cosa que que no a mí lo me hacemos bien. parece, que a mí me parece alucinante, ¿no? Yo recuerdo que
estaba en un programa de televisión y una chica que estaba trabajando en Dinamarca, que tiene uno de los mercados laborales más flexibles del mundo, como tú bien sabes, ¿no? Esta persona estaba en Dinamarca y decía que esa persona iba a votar a Podemos, ¿eh? Y yo decía, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo quieres tener tú las oportunidades de países que tienen el nivel de flexibilidad laboral mucho más alto, el nivel de facilidad para contratar mucho más alto, libertad económica mucho más alta? Para los que nos ven, Dinamarca tiene uno de los índices de libertad económica y de flexibilidad laboral más altos del mundo, ¿vale? Lo digo porque siempre utilizan a los nórdicos como ejemplo de Sí, lo sí, sí, sí. contrario a lo que son. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pasa lo que yo llamo la paradoja argentina, que es que ya ha pasado ahora en Chile, que es que resulta que la gente que se va de Argentina a otro país que tiene una más flexibilidad laboral, más libertad económica, etcétera, resulta que cuando le toca votar en su país, vota por lo contrario. Sí. Sí, no sé a qué se debe eso, pero sí que puede ser. A lo mejor no lo ven. Y también es algo como lo que decíamos antes de ver. Parece como si esos países europeos fueran siempre así por la gracia de Dios, Sí, ¿no? por la Una gracia de cosa Dios, así. por la gracia de Dios. Sí, 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 sí. que fueran así desde tiempos inmemoriales. Exacto, exacto. Que Pero claro, es que aparecieran siempre. como yo soy viejo y me acuerdo cuando Galicia e Irlanda tenían la misma renta, Yo me incluso un poco acuerdo, más Galicia. es verdad. Acuerdo yo, porque además, como es una nación así celta, y siempre nos comparamos con ellos y así, ¿no? En Galicia, entonces era Irlanda. Irlanda siempre era una cosa así como muy atrasada y así, los años, hablando de cuando estudiaba yo, los años 80, que tenía menos renta que Galicia. Ahora casi la debe duplicar o más que duplicar, ¿no? En 30 y tantos años, es decir, Bueno, y ¿no? mira, Le digo, ¿por qué no? ¿Qué tienen? Antes era una miseria y poco ahora prosperan. Pues miren qué hicieron y copien. No es tan difícil. No, pues, pero no, allí es porque siempre, desde la noche de los tiempos, fueron ricos. No, y no. el número de países de la Unión Europea que ya han superado a España en renta per cápita, que venían primero del comunismo y después han ido evolucionando y que luego cuando se han liberado, pues claro, ha saltado todo su potencial, ¿no? Pero fíjate, eso es muy curioso. Yo tuve un debate hace relativamente poco en el que una persona me decía, claro, claro, fíjate cómo va todo después de 3 décadas de liberalizar el mercado laboral español. Y yo le decía, pero vamos a ver, si España es uno de los países con menos flexibilidad laboral del mundo, ¿sabes? ¿Les Sí, sí, parece que pasar de este nivel de rigidez a este nivel de rigidez es liberalizar? sí, Discúlpame. sí. Entonces, claro, muchas veces lo que nos pasa es que vamos a los otros países y pensamos que Estados Unidos, Reino Unido, yo vivía en Reino Unido en el invierno del descontento, ¿no? Sí. Piensas que Reino Unido siempre ha sido un país rico. No, el Reino Unido era un desastre. Kissinger decía que estaba condenado a mendigar o robar, ¿no? Sí. Y que las políticas importan, ¿verdad? Sí que importa mucho, pero repito, parece que no. En cambio, allí lo acepta. Me decía una alumna mía, que la quiero mucho, pero era así muy socialista y me discutía mucho conmigo en clase, ¿no? Bueno, después se fue a cabo en Holanda y me escribió y me Fíjate, dijo, pues encontré trabajo antes que casa. fíjate, fíjate, fíjate. Del trabajo que había allí, no hace mucho tiempo. Pues por eso te digo, y claro, pero aquí no quieren las leyes de sus países, quieren las leyes españolas, quieren con leyes españolas ser como esos países. Es que no acabo de entender la base. Yo tampoco lo ¿No? entiendo. Yo siempre digo que no puedes tener el desempleo de Alemania con la rigidez de Grecia. ¿No? Entonces, si quieres la rigidez de Grecia, tienes el paro de Grecia, que es lo que tenemos. Si quieres Sí. la flexibilidad de Alemania, entonces puedes. Pero no puedes creerlo todo, porque después la desgracia es que estamos viendo cientos de miles o decenas de miles de jóvenes altamente formados que tengan que abandonarlo. Y para mí la migración es un problema muy grande. No pasaron unos años fuera. La migración es romper la familia, que tus padres a Claro, lo mejor se queden solos. A lo claro, mejor que te que dejar novio o dejar amigos o dejar toda tu vida. Incluso así, pues que a lo mejor que no eres muy apreciado. No, claro, claro. no es nada grato. Entonces, ¿por qué te vas? ¿Y por qué no sería más fácil hacer como hizo Irlanda o como hizo estos países que acabas de comentar? Que Lituania viene no es que venga ya de la Europa, viene de la miseria más absoluta, viene de la Unión Soviética.
Aún me acuerdo yo cómo fue aquella transición y cómo es un país que viene de semejantes condiciones te puede superar en tan poco tiempo. ¿No? O Eslovenia, Yo tengo en ambientes casi bélicos, ¿no? Fíjate, yo tengo un amigo lituano que vive ahora en el sur de España, que tiene un fondo de inversión y siempre dice, ustedes los españoles les parece muy bonito el comunismo porque nunca lo han vivido. Claro, es que no es lo mismo haberlo sufrido, ¿no? Una pregunta final, porque nos quedan aproximadamente unos 5 o 7 minutos, pero me gustaría que nos explicases un poco el tema. Muchas veces en los debates se piensa que el liberalismo es hacer lo que te da la gana y no se habla de la libertad y responsabilidad, ¿no? ¿Cómo ves tú esa importancia de esa doble forma de... Es que muchas veces entendemos liberalismo por libertinismo. Eso es. ¿No? Es una distinción. Claro, el discurso liberal, efectivamente, pues también te dice, pues puedes hacer usted lo que quiera con su vida, puede, ¿no?, consumir drogas, y que hacer, no es un discurso, que ese aspecto que deja a las personas pues libertad, pero claro, la persona tiene que ser responsable. Y eso nunca a veces no se insiste en eso. Siempre se dice, no, usted salga, lleve la vida que quiera, o quiere ser disoluto, sea disoluto. Y cuidado, yo no soy quien de criticar a los demás. Entonces, claro que quiere, pero asuma las consecuencias. O sea, todo el día bebiendo, pues muy mal trabajador va a ser usted. No me extraña que después no lo quieran en las empresas porque no es usted serio. Es decir, porque no sabe hacer las cosas, porque simplemente falta, porque estuvo el día anterior de farra, o no rinde bien. Si usted haga lo que quiera, pues es lo que le pasa. Pues lleve la vida que quiera y asuma las consecuencias, ¿no? Usted, pues, quiere vivir la vida, su juventud, gastar el dinero y quemarlo, quémelo, pero después no se queje de que está... Claro. de que no le va tan bien como a su vecino que lleva una vida más austera, ¿no? También hay que tener, y eso no se enseña, solo se enseñan derechos, no se enseñan responsabilidades, ¿no? Derechos, además, derechos adquiridos de la nada, o sea, derechos de nada, porque por otro lado luego te están condenando a no tener el derecho a trabajar, te están condenando a no tener el derecho a poder ahorrar y tener tu propio patrimonio, te están condenando, o sea, en realidad los que te dicen que te están dando derechos lo que están haciendo es constantemente quitártelos, ¿no? Claro, son derechos a costa del resto. Claro. Entonces, son derechos que a mí me sorprenden mucho, el llamado los derechos positivos, porque no son erga omnes, es decir, no podemos reclamarlos todos a la vez. Claro. Que eso ¿no? también es cierto. El ejemplo de los profesores de la renta básica, está muy bien, es un debate que está abierto ahí, que no se para nada, pero claro, pero si todo el mundo lo reclama a la vez, ¿por qué se financia? Claro, no, o sea, la primera falacia de la renta básica universal es primero que no es universal, que es para los 4 privilegiados de los países ricos que nos lo podemos permitir endeudándonos. La segunda es que no es básica y desde luego que no es renta, porque renta viene de que algo rente, no de endeudar. Claro, pero si todos, es el ejemplo de Van Parijs, ¿no? Vamos a jugar a hacer surf, que nos prometemos con surfistas y nada de por el estilo. Es el ejemplo que pone, ¿no? Y todos vamos a hacer surf con que se paga la renta. Claro, claro. ¿No? Entonces, está presuponiendo que hay un porcentaje de la población sustancial que va a seguir trabajando o trabajando más para mantenerla. Claro. Aquí quiere autorrealizarse, ¿no? Con sus derechos, ¿no? Claro, lo que decía Bastiat, ¿no? Bastiat decía que todos los que quieren vivir del Estado deberían recordar que el Estado vive de todos los demás. Sí. No, entonces, ese tipo de temas muchas veces no se olvida, ¿no? Es que el liberalismo es una ideología bien llevada, es una ideología bastante dura, porque implica también pues, ciertas restricciones, ¿no? Es una forma de vida bastante dura y bastante austera. Claro. Es que nosotros confundimos el capitalismo con los efectos del capitalismo. Los primeros capitalistas eran gente sumamente austera. Claro. Que no gastaba, que reinvertía. De hecho, ahí vienen las tesis de Weber, eran cuáqueros o protestantes de estricta observancia, en el sentido de que pues, no consumían, no gastaban, llevaban una vida muy frugal y reinvertían lo ganado. ¿No? Pero es una vida muy austera, la del capitalista, no es una vida de consumo. Lo que vemos son las consecuencias de eso. Nosotros, no, de hecho, lo que vemos no es las consecuencias del capitalismo, lo que estamos viendo son las consecuencias del socialismo. O sea, la inmensa mayoría de las cosas que mis alumnos o los tuyos critican del capitalismo son consecuencias del estatismo más absoluto. O sea, dicen, no, porque claro, el rescate de los bancos. Un momento, primero, el rescate de las cajas. Segundo, el rescate de las cajas públicas, ¿de acuerdo? Sí.
¿sabes? O sea, que muchas de las cosas que se critican del capitalismo no tienen absolutamente nada que ver con el No, no, capitalismo, no, no. tienen todo que Son ver con el fruto, estatismo. son fruto de la intervención, muchas de ellas y de privilegios. Pues digo que el viejo sofisma de Montaigne sigue vivo. Aún hay mucha gente que sí que obtiene rentas a casa de Estado. Eso desde luego, claro, por eso, ante cosas tan alucinantes como lo que ocurre pues, en Argentina o en Bolivia o en otros países o en Venezuela, siempre hay un grupo por ahí que dice, pues eso está muy bien. ¿Por qué está muy bien? No porque le vaya a ir bien a todos, sino porque les puede ir bien a ellos. Ni siquiera Sí, encima luego les va. sí. Pero ocurre el rentismo. El rentismo solamente existe en un sistema intervenido, no puede existir en un sistema de libre. Claro, pero es que muchas empresas no son verdaderas empresas, sino que viven del presupuesto o de las regulaciones. Claro. Bueno, eso Mm. lo decía un inversor muy importante norteamericano, que decía, ustedes muchas veces tienen un problema importante en Europa, ¿no? Que confunden empleados VIP con empresarios. Sí, Cuando sí, dice los empresarios italianos o los empresarios franceses, ojo, yo ahí no veo ningún empresario, yo veo empleados VIP, que está muy sí. bien, ¿eh? Oye, que no pasa nada, que tienen unos señores que han llegado a ser consejero delegado de una empresa, etcétera, etcétera, y pueden ser personas, pero son empleados VIP, no son empresarios, no han No, creado está. una empresa. Y creo que muchos problemas vienen de ahí. Sí. También sería otro tema para tocar con detenimiento otra vez, pero parece que tampoco hay, efectivamente no hay verdaderos empresarios. Lo que hay son managers corporativos, porque esos managers corporativos No, tampoco pero no están vinculados. hay muchos verdaderos empresarios. Lo que pasa es que están en empresas que la inmensísima mayoría son pequeñas y medianas, ¿sabes? Sí, O sea, bueno, y grandes también las hay, pero que lo que pasa es que en España, en España en particular, lo que llamamos grandes empresas, se habla de 5 empresas en realidad. sí. No llegas a 6, no llegas Sí. a 6. Entonces, el gran problema es que se está hablando del empresariado hablando de una proporción que es absolutamente irrelevante del total, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, pero esa separación, esa falta se ve muchas veces, sobre todo en las grandes empresas americanas, ¿no? Que son pues, directivos contratados con sus stock options, con sus bonos, con sus cosas así, pero no están implicados con su empresa. Y de ahí, por ejemplo, deriva muchas veces el trato que se le da a los trabajadores o cosas por el estilo, ¿no? Porque no hay una implicación personal, ¿no? Claro, una de las cosas. Eso debilita mucho los lazos, ¿no? Pero eso fíjate, en grandes empresas en las que tienes grandes empresarios, desde Inditex hasta Mercadona, desde tantas otras, ¿no? Yo qué sé, Sí, sí, tantas. es también, pero otras no, por ejemplo. Claro, Pero mucha no, no, gente no. piensa que el empresario es la otra, no es el de Claro, no, Inditex. no, pero si piénsalo, pero si yo eso siempre lo digo, si el otro día tú en la televisión estaban debatiendo sobre el sector del acero, y me sacan como ejemplo negativo a dos altos empresarios que no tienen nada que ver con el sector del acero. ¿Por qué? Porque cuando tienen que sacar ejemplos, entre comillas, negativos, es que Sí, sí. es que no te da. No te da los dedos de la mano para encontrar ejemplos negativos, incluso entre esas 35 empresas, que volvamos a ver, de esas 35 empresas, la inmensa mayoría de las personas tienen mejores contratos, mejores salarios, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hay una falta de... ¿Y sabes por qué pasa? Pasa porque los empresarios de cercanía y que los empresarios que están ahí involucrados en eso no quieren entrar en el debate político, no quieren entrar en el debate mediático, no quieren Porque participar no es lo suyo. porque no es lo suyo, pero ¿sabe lo que No pasa? están cómodos. No están cómodos, esa es la clave. Pero cuidado, son ellos los que llevan más bronca. Claro, Es decir, por ejemplo, pienso que Amancio Ortega siempre lo está atacando y es un señor que nunca se metió en política, por ejemplo. Pero es que ahí está la clave. La razón por la que atacan a Mancio Ortega es porque es la demolición de su argumentario sobre Ah, la inexistencia de la los meritocracia. atacan y les ponen de ejemplo. En cambio, empresarios corporativos que viven del Claro, yo presupuesto. siempre lo digo, Amancio No, Ortega hace 40 años era la epitomía del pueblo para un populista.
y Sí, 40 años después es el mal encarnado. ¿Qué diferencia hay entre esos 40 años? Que ha tenido éxito. sí. Pero es curioso, fíjate, ¿eh? Porque en esa dialéctica de el pueblo contra los demás, conmigo y contra mí, van sacando, y por eso atacan más a Amancio Ortega, por eso se ataca más en Estados Unidos por parte de los más radicales a gente como Steve Wynn o lo que sea, porque la gente que está hecha a sí mismo destruye el argumentario de que el sistema te expulsa de las oportunidades. Y por cambio, son mucho más hablando con otro tipo de empresarios que viven más del presupuesto, que viven más de otro tipo de cosas. No, eso nunca se mete, se va porque esto sí que sabe jugar a la política y como ellos no se atreven. Y porque además, como todo buen populista que es anticapitalista, pero el más procapitalista con el capital de los demás, Sí, a lo que aspiran, o sea, se quejan de las puertas giratorias, sí, pero lo que aspiran es a ser una puerta giratoria, vamos, sí, porque la única manera que tienen de progresar es ser una puerta giratoria. sí. Sí, no, no está claro. Por eso te digo que es muy. Pues digo, esta pedagogía hay que hacerla. A mí yo me gustaría, si esta cosa, hacer una pedagogía para el trabajador. No sé por qué, pero creo que es lo que nos falta, darle más mimo. Eso tenemos que hacer, sí señor, y además tiene Mimo, toda que la no le razón. damos, no siempre estamos con el business angel y estas cosas así, pero no estamos con el. El verdadero business angel es el autónomo, ¿eh? Eso es el que... Claro, el autor, pero, pero después también no solo el autónomo, el trabajador. Sí, 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 sí. El que se levanta a las 6 se levanta a las 5 de la mañana para entrar a las 6, Claro, a las 4 para entrar a las 6 y estar en su fábrica sin ser reconocido de un trabajo monótono. Claro, también hacerle ver primero cómo vive él y cómo se vivía antes, ¿no? Es decir, qué mejoría le trajo para él este sistema. Después y yo también me doy, algo y yo me que no doy está cuenta, excluido del discurso. sí, y yo me doy cuenta cuando hablo con gente que se te acerca por la calle, etcétera, por ser relativamente conocido y todo eso, que esas personas entienden muchísimo mejor Muchísimo mejor. nuestro mensaje que los que están en la parte media alta, no, la alta alta, Sí. que son los que están moviendo el mensaje mediático. No, y muchos son héroes que se levantan, repito, a las 4 de la mañana para mantener a una familia, a lo mejor una madre enferma, a lo Claro, mejor viviendo con un sueldo bajo, trabajando durísimo, porque el trabajo al nuestro puede ser duro, pero el de ellos es infinitamente más duro, porque hombre, es físicamente más cansado, a lo mejor en peores condiciones, etc., y menos reconocido. Entonces, hay que también y eso nos olvidamos siempre pensamos en el empresario y hacemos bien. sí. Miren nuestros libros, siempre son heroicos empresarios y con sus vidas y cosas, pero del trabajador no se acuerda nada. Y eso Bueno, es un yo fallo. por lo menos me voy a poner mi pequeña, de que en Acabemos con el paro hablaba sobre ello. Pues por eso, Miguel, a mí debe ser lo principal. qué gusto haber charlado contigo y vamos a estar 40 minutos, pero hemos estado un buen rato. Y Sí, la verdad es que para mí un placer absoluto y que lo repitamos muchas veces y que la próxima vez que sea en persona, porque esto pues del... espero cuando podamos. Yo no sé mucho de viajar, ya lo sabes. Pues yo, pero es que yo ir a Galicia, a mí no me cuesta nada, yo me voy a Pues ya Galicia iremos, antes ya de... nos veremos entonces. Un abrazo muy Bueno, fuerte. el placer es mío y ya te sigo en los medios. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, chao. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.